aquí con la hermana Leticia Gutiérrez, que es directora de la Asociación Escalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados, y también miembro de la Asociación Padre José Marchetti, y estamos también con Fray Tomás González Castillo, que es director del refugio LA72. Ellos han venido aquí a Europa en un tour, no, digamos, no turístico, sino para hablar de los derechos humanos y más bien de las violaciones de los derechos humanos con los migrantes en México principalmente. Fray Tomás, ¿nos puede contar un poco cómo les fue en Bruselas? Porque han estado en Bruselas antes, ¿no? Hemos estado en Milán en un taller que se tuvo como tema Centinelas, la defensa de los derechos humanos de los migrantes en la región más violenta del mundo. Taller de 5 días, auspiciado por Sobeterre. Hemos estado en Bruselas, en reuniones con organizaciones civiles y con eurodiputados, tratando de hacer visible este tema que para nosotros es de vital importancia. Hemos estado en Alemania, en Bonn, con una asociación de los frailes franciscanos que posiblemente financie algún proyecto en México. Y ahora estamos aquí en Roma para encontrarnos con personal del Vaticano y pues también con la comunidad católica mexicana. Sí. Y bueno, para los que todavía no saben muy bien de esta problemática, ¿no? Porque nosotros sabemos más de los famosos mojados y de los mexicanos que van hacia los Estados Unidos, pero poco se sabía, creo, de toda esta parte de los centroamericanos y sudamericanos que viajan hacia Estados Unidos y que ya tienen que hacer todo este recorrido y tienen que pasar por México, ¿no? Que sabemos es un país muy, muy violento. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, tienes mucha razón, Sandra. Hasta hace algunos años la apuesta del gobierno mexicano y de los mexicanos era ver a nuestra gente irse a los Estados Unidos y ver el tema de la migración más desde una situación de remesas, de lo que nuestros paisanos pudieran mandar para las familias que sobrevivieran. Aunque el tema de los migrantes centroamericanos existía, no era un interés para el gobierno mexicano. Y creo que la Iglesia, junto con la sociedad civil, ha jugado un papel muy importante en visibilizar esta crisis social y crisis humanitaria que el pueblo centroamericano y sudamericano y extracontinental que logra entrar en el tránsito migratorio empezó a sufrir. Me parece que ahí la visibilización y el mostrar al mundo entero la realidad que vive esta gente ha sido un papel muy importante para darnos cuenta pues que México tiene dos fronteras, ¿verdad? Y dos fronteras en donde no es solamente el tema de remesas, sino el tema de personas y personas a las que se les violan todos sus derechos humanos y a quienes se les cometen N cantidad de delitos y que muchas de estas quedan en el total abandono. Sí, nosotros hemos tenido la ocasión de ver justamente una película promovida por Sobeterre, que es María en Tierra de Nadie, ¿no? Donde narran este viaje en el tren que le llaman La Bestia. Parece que usted se paró ahí para... He leído aquí, es verdad, que para que se parara el tren con los migrantes. Sí, hemos acompañado a las personas migrantes en varias caravanas y una de estas ocasiones, junto con una de las mujeres de la patrona, pues nos tocó parar el tren, efectivamente, para podernos subir. ¿Hicieron todo el viaje con ellos o qué fue lo que hicieron? Sí, esto
esto es parte de las acciones para hacer visible la tragedia humanitaria, para acompañar a las personas como una forma de protesta ante las autoridades mexicanas, como una forma de sensibilidad a la sociedad mexicana. Claro, porque esto es un tren de mercancía. La gente no vale que cree que ha comprado el billete y está sentado y va a Estados Unidos, sino que se suben en condiciones terribles, ¿no? Viajan arriba, ahora les están cobrando $100 para subirse, el crimen organizado. O sea, no es que sea totalmente gratis. Es un tren de mercancía carguero, piedra, combustible, grano, cemento, pero en él ha sido utilizado desde hace ya más de una década por los centroamericanos. Sí, no es que vienen en las mejores condiciones, pues, y ustedes ya pudieron ver en la película de la tierra de María en Tierra de Nadie, que es una población siempre muy significativa, ¿verdad? Dependiendo de la ruta por donde venga el tren, es la población masiva. Estamos hablando de 100, 200, 300, hasta 1500 personas llegan a tomar el tren, también por diferentes situaciones, ¿no? Algunas veces la temporada de lluvia hace que el tren se detenga y entonces eso hace que la gente vaya quedándose ahí parada, y el tren llega a veces a transportar hasta 1500, 2000 personas cuando este se vuelve a poner en marcha, en las condiciones más precarias que ustedes se puedan imaginar. Además, con los famosos, los Zetas, ¿no? La mafia, el gobierno mexicano que tampoco ayuda mucho. Con los cárteles, no solamente son los Zetas, es el Golfo, es el cártel que se les puede imaginar, que ha visto en los migrantes un negocio redituable, son también grupos del crimen común, ¿verdad? De la delincuencia común, y como hemos estado diciendo en otras ocasiones, ¿verdad? Coludidos en muchos lugares con el Instituto Nacional de Migración, con la Policía Federal, con las policías municipales, estatales, y a veces hasta con los mismos gobernadores de los estados o los presidentes de los municipios, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hemos visto en la película, creo que fue en la película, que los piden rescate. Se atreven a pedir rescate a las familias de Sí, para eso los secuestran, para tener un rescate que va dentro de los $1500 a los $7000 por persona. Y bueno, son muy jóvenes, pero también hay muchas mujeres, y creo que para las mujeres el viaje es todavía más difícil, ¿no? Hay mucha violación. Sí, yo creo que, según los testimonios que nosotros hemos recogido en la casa de migrante donde estoy, la mujer es la que más sufre. Antes migraban los hombres, ahora de unos 2 años para acá cada vez aumenta más el flujo de mujeres muy jóvenes, mujeres abandonadas en sus países de origen, mujeres que están huyendo por la violencia intrafamiliar o criminal de las pandillas de maras en Centroamérica, mujeres con sus bebés solas o mujeres acompañadas por su pareja. Sí, y bueno, aparte también está la población, que desde lo que he entendido no siempre ayuda. Los mismos mexicanos se sienten en dificultad frente a esta situación. Mira, hay estos dos lados muy perceptibles en México, ¿verdad? Por un lado hay una población muy solidaria. Ustedes van a ver en el mismo, o más bien vieron en el mismo video, María en Tierra de Nadie, este ejemplo de las patronas, ¿verdad? Sí, que han recibido un premio, ¿no? Han recibido el Premio Nacional de los Derechos Humanos. O sea, gente de la comunidad que se hace solidaria, que comparte el pan con ellos. Pero está este otro sector que también en muchas ocasiones es movido por muchos intereses, y algunos de ellos movidos por los mismos políticos para actuar en contra de los migrantes o en contra de la labor humanitaria que nosotros realizamos
a favor de los migrantes. Y esta población radical, un amigo dominicano que estuvo acompañándonos la semana pasada decía estos nacionalistas, ¿verdad? Yo creo que también nosotros así les podemos decir a estas personas xenófobas mexicanas que en aras de sentirse mexicanos privilegiados y casi de primer nivel, se atreven a agredir, a estar en contra de los migrantes que pasan y muchas veces a sentirse de verdad en este privilegio de ser como... Sí, hay siempre uno que está peor que tú. Sí. Porque se sabe que los mexicanos han sido muy discriminados también en los Estados Unidos o los que viajan a Europa menos, porque hay menos migración hacia Europa, pero ¿sabes? En uno de los videos que es probable que te los hayan compartido, hay un momento donde nos quieren quemar, porque quieren quemar a los migrantes, quieren quemar y que desaparezca la casa del migrante. Y una de estas personas que está haciendo la reclamación dice, pero es que si los derechos humanos, si ustedes dicen que respetan a los derechos humanos, pues nosotros somos los mexicanos, a nosotros nos tienen que respetar nuestros derechos humanos, ¿no? Y uno llega a preguntarle a la gente, oigan, esperen, ¿ustedes no tienen familia en Estados Unidos? Y la respuesta de la gente es, no, hermana, espere, es que esa es otra cosa. Pero la cosa divertida, entre comillas, es que sucede lo mismo aquí en Italia, ¿no? Los italianos también fueron migrantes. Sí. Cuando les hablas de la migración ahora dicen, pero nosotros éramos migrantes de los buenos. Es una cosa increíble porque parece que los seres humanos no aprenden, ¿no? Y estas cosas suceden aquí, suceden allá. Cuando habrá gente más pobre que los centroamericanos que emigrarán, serán ellos a ser racistas. ¿Por qué la gente no...? A mí una pregunta un poco difícil de entender, pero ¿por qué la gente reacciona así? ¿Qué es lo que lleva a la gente a reaccionar en contra de los migrantes? Yo no justifico, por supuesto no se justifica en ningún momento las actitudes xenófobas discriminatorias de nadie, pero hasta cierto punto, si donde yo trabajo, en las comunidades de Tabasco, que son comunidades muy pobres de campesinos que se dedican a hacer producir la tierra tan abandonada por otra parte, el pueblo mexicano es anfitrión por naturaleza, tiene valores trascendentales muy valiosos. Y uno de esos valores es precisamente el acoger, el ser anfitrión. Si llega una persona o dos o tres, le dan lo que tengan, alimento, frijol, lo más sencillo. Si llegan 20, 30, es hasta sobrepoblar una casa habitación de un campesino, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el número masivo que está pasando, ¿verdad? Hablamos de 400,000 personas, según los datos del mismo gobierno, que cruzan cada año por la frontera sur. De ahí, creo yo, se desprende esta manera de ver mal, ¿no? Por supuesto, está a nivel macro universal la actitud o las políticas, ¿verdad?, de un sistema que no soporta que el extranjero vaya a otro lugar, y esto es ancestral, no es de ahora. Pero bueno, también está, como decía la hermana, hay mucha gente solidaria. ¿Nos pueden contar un poco la historia de estas señoras que le dan de comer a los migrantes y que han tenido este premio? Sí, mira, es muy bonita la historia, porque nace de la abuela. La abuela cuenta que una vez viniendo ella de hacer su mandado, trae la bolsa de mandado y trae una bolsa de pan. Y pasa el tren y ella escucha que le empiezan a decir, madre, ¿me das un pan? Madre, ¿me das un pan? Y ella dice que de pronto empezó a compartir el pan que llevaba, porque era el pan para sus hijos. Y cuando llegó a su casa, pues ya no traía nada. Y los hijos le preguntaron, ¿qué pasó con el mandado? Y ella dijo, pues lo compartí con esos que van allá en el tren, pero van muchos.
no les alcanzó. Y entonces así es como ella narra, ¿verdad? Que empiezan las mujeres a compartir el pan, olvidándose pues que se habían quedado ellas sin comer. Rápidamente recogen algo y alcanzan a ver si todavía logran darle algo de comer a los migrantes, ¿no? Y a partir de ahí la señora invitó a sus hijas y a sus nueras y a las otras vecinas. Tienen ya 18 años dando de comer todos los días, los 365 días del año, 2 o 3 veces al día, no sé, dependiendo del tren que pase. Y son mujeres que no son gente de dinero, son campesinas, son gente sencilla que recoge esta comida gracias a que el mercado les regala lo que ya se echó a perder y ellas lo reconstruyen para hacer el arroz o para hacer el frijol, o alguien que les regala el pan duro que ya le quedó de la panadería y ellas lo hacen un pan digno para que se pueda compartir con los demás. Pero es como el ejemplo de lo que hacen las más de 60 casas del migrante que hay en toda la República Mexicana, porque a raíz de esta situación tan violenta que se presentó para los migrantes, justo esta parte de la sociedad y también la iglesia que se hace compañera de camino con los migrantes, empieza a abrir espacios de solidaridad y de acompañamiento para acoger a los y las migrantes, ¿verdad? Son como las muestras más visibles, pero hay mucha gente muy escondidita que ahí en lo secreto hace la caridad, cura las ampollas de los pies, cura las heridas y se hace de verdad compañera, hermana y hermano del que camina. Y bueno, ustedes han venido a Europa para sensibilizar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, también aquí, como ustedes saben, aquí también en Italia hay muchos migrantes. A raíz de lo que vimos en esta película, muchos nos quedamos chocados. Ahora ya nos hemos sensibilizado, pero más allá de sensibilizarse, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que primero agradecerles, ¿verdad?, por haber visto que la realidad de México y de la migración pues va más allá que solo nuestros migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos o que se vienen a Europa, que hay una situación tan compleja que es necesario comprenderla y apostarle porque la migración sea en condiciones dignas. Pero me parece que una tarea que ustedes tendrían que hacer es igual hacer un trabajo de reconstrucción de dignidad de la migración aquí en Europa. Los cambios, si bien nosotros lo estamos haciendo allá, pero no es nada más allá donde tenemos que trabajar. Aquí en Europa también necesitamos hacer cambios globales en la migración y hacer comprender a estos gobiernos, a los mismos migrantes, que este lema que nosotros hemos recogido, ¿verdad? No somos migrantes delincuentes, no somos migrantes asesinos, somos trabajadores internacionales y así como tal tendrían que tratarnos y vernos cualquier estado, cualquier persona que venimos a hacer un trabajo digno. ¿De esto van a hablar mañana en el Vaticano? ¿De qué van a hablar mañana en el Vaticano? Sí, hay todo un trabajo de varios años que venimos ya conocen el trabajo, venimos nuevamente a hacernos escuchar para que la mirada de la Iglesia Universal, ahora que el Papa le interesa mucho el tema y no solo le interesa de palabra, ha estado en los lugares donde se sigue crucificando a Jesús. Y bueno, nosotros queremos replicar los gestos del Papa, y no solamente los gestos, las palabras, las acciones, en esta nueva
época de la iglesia, con este Papa al frente, ¿no? Queremos ir a los lugares de frontera real, donde está sufriendo la gente, para juntos crear algo nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista.